Bueno, pues casi poco es lo que voy a decir, porque, bueno, voy a decir que la conferencia es parte de tu trabajo con Rafa y con un equipo mayor, ¿no? La conferencia iba a ser impartida por ti y por Rafael Blanco Silva, ¿no? Mm. Y al final Rafa está en clase y no puede estar, ¿no? Lo que no sabía si podía conectarse en algún momento, pero bueno, en cualquier caso, tú solo te basta. Vale, Nada, eh, dime, solo para dime. comprobar, ¿se me escucha bien? Porque se cortaba un poquito a veces. Sí, 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 te escuchamos bien. Los marreros que estén por ahí, tranquilos, que este marrero es de la zona de Taganana, o sea que no es primo ni mío ni de muchos de por ahí, ¿eh? Bueno, adelante, te saqué la sonrisa antes de Eso empezar, ¿eh? siempre es bueno. Bueno, me quito el micro y la cámara, tiene estos 45 minutos adelante entonces. Vale, primeramente, bueno, yo soy de vocación y de profesión, profesor de secundaria, y por lo tanto mi conferencia va a estar relacionada y vinculada con el mundo de la educación, aunque hable concretamente de unas historias o de una historia vital, que es la de los tripulantes y pasajeros del Telemaco. Antes de entrar a hablar en la historia, bueno, a mí me gustaría hablar primero de Puente Humano, porque si no hubiera sido por Puente Humano, yo no estaría aquí. Puente Humano es una asociación de profesores, de enseñantes, de gente del mundo de la educación, de Senegal y de Canarias. Y ellos que llevan trabajando en temas educativos en estos ámbitos geográficos, ven en la historia del Telemaco, que ya contaré de qué va eso, un instrumento muy poderoso para trabajar ciertas cuestiones a nivel educativo en Canarias, en Senegal y quizás en gran parte del mundo. Y ahora lo verán por qué. Bueno, aquí he puesto unas par de capturas de pantalla de lo que ha hecho la Asociación Puente Humano desde el 2006, desde que se fundó, y su visión horizontal de trabajar cualquier cosa, eh, cualquier tipo de cuestión a nivel educativo y de ruptura de cualquier estereotipo que tuvieran las personas de un lado, de una orilla u de otra, pues Puente Humano siempre ha estado ahí para eso mismo, ¿no? Sobre todo ellos nacen en un ambiente muy complicado que se parece mucho al que tenemos hoy en día con la cantidad de inmigrantes que están llegando a nuestras costas. En el 2008 hay una crisis de pateras que llegan a Canarias y bueno, y Puente Humano eh, está ahí, ¿no? Está ahí se forma para eso, para trabajar todas estas cuestiones a nivel educativo. Entonces, sobre el 2013, algunos miembros de Puente Humano descubren la historia del Telemaco. Y como ya he dicho, ven en ella algo muy profundo, una raíz muy profunda que toca la fibra sensible y empieza a mostrar ciertas verdades que no habían sido tenidas en cuenta. Bueno, aquí he puesto dos capturas de pantalla. Una es una entrevista que realiza un profesor de la Universidad de La Laguna que forma parte de Puente Humano, José Manuel Cruz, filólogo experto en filología francesa, a uno de los tripulantes a uno de los antiguos tripulantes del Telémaco que ya, bueno, tristemente ha fallecido. La otra captura de pantalla precisamente tiene que ver un poco con el tema de la divulgación, de la divulgación de esta historia, porque este proyecto, porque al final es un macro proyecto que lleva muchos años llevándose a cabo, realmente tiene dos ramas fuertes. Una es la investigación, de la cual yo no soy el principal experto. Aquí debería haber estado Rafael, pero como ya saben, él también es profesor y no podía estar con nosotros.
Y bueno, y la otra parte es la divulgación. Y en esta fotografía que ven aquí, esto fue un proyecto que se hizo con el Cabildo de Tenerife, se llamaba Moldeable Memoria. Trabajaba precisamente esto, los movimientos migrantes de las personas en el mundo. Y entre otras cosas que se hicieron fue hacer un enorme mural en el IE Jofra, de unos 30 metros de dimensión, 30 metros de dimensión, donde se gastó creo que 1 tonelada de marbolina para preparar la pared. Y en ella, entre otras cosas, se representó una fotografía del Telemaco. A ver. Bueno, tengo que entrar a contar la historia porque si no, no tiene sentido nada de lo que yo fuera a explicarles aquí. El Telemaco fue un barco clandestino. Fue un barco clandestino que salió el 9 de agosto de 1950 rumbo a Venezuela desde la isla de La Gomera. Es tal vez de los barcos clandestinos que salieron por aquellos años de Canarias el más emblemático. Hay un fenómeno ya bastante estudiado por algunas personalidades del mundo académico y no tan del mundo académico también, que es el fenómeno de los barcos clandestinos que salen de Canarias desde el año desde 1936, 1939 hasta el año 1950. El Telemaco, no lo puedo asegurar con fiabilidad al 100%, o fue el último barco clandestino que salió de Canarias o uno de los últimos. Porque él sale en el verano de 1950 y ya a partir del año 1951, si yo no estoy, si no me confundo con las fechas, la emigración deja de ser ilegal por parte del gobierno franquista. Tendríamos que ponernos en situación. Acaba la Guerra Civil Española y, claro, habían todavía ciertas personalidades, muchas personas que eran, bueno, entre comillas, peligrosas para el régimen, personas subversivas que estaban siendo investigadas y perseguidas. Y, bueno, esta fue una de las grandes causas por las cuales la emigración estaba totalmente cerrada y prohibida para todo aquel que quisiera salir del país. Pero, claro, este matiz, ¿no? Junto al tema de que se estaba viviendo una posguerra y muchas personas estaban viviendo en condiciones miserables, creó una especie de cuello de botella para muchas personas en aquel momento. Y por ello en Canarias salieron cientos y cientos de barcos clandestinos a un destino fijado, Venezuela. Venezuela, sobre todo, lo sabrán, en aquel momento era una economía boyante, muy fuerte, potente, y era un destino interesante por su cercanía, esto pónganlo entre comillas, también geográfica, en el aspecto de que era más fácil salir debido a las características del momento desde aquí que ir a otros países, ¿no? Y bueno, 9 de agosto de 1950, sale el Telemaco de Valle Gran Rey. Pero antes, un poquito antes, viaja a Taganana, a la isla de Tenerife. ¿Por qué viaja a Taganana? Bueno, hay varias... Todavía no se sabe muy bien sobre esto, pero la cuestión es que ellos, por lo visto, han quedado con un marinero que sabe tripular el barco. El barco, el Telemaco, que era un barco que habían comprado entre todos, era un motovelero de casi un siglo de antigüedad que medía 26 metros de largo por 6 de ancho. Y además se habían metido en él 170 hombres, una mujer, un perro y un gato. La mujer se llamaba Teresa y de ella hay algún vídeo. Abro un pequeño inciso, la labor de investigación de Puente Humano fue precisamente entrevistar a muchas personas que ahora mismo están muertas, gracias también a la colaboración de uno de los hijos de los que iban en el barco, curiosamente del timonel del barco, Cristóbal Suárez. Su hijo Ángel Suárez Padilla escribió un libro investigando todo esto y gracias a él, espero tener tiempo para ponerles un vídeo donde se le entrevista a él también. Se ha podido un poco ver quiénes iban y
y bueno, y también negar ciertas falsedades, porque del Telemaco hay mucha mitología también. Y bueno, de ellos si quieren podemos hablar más adelante. Bueno, ellos viajan a Taganana. En Taganana, por lo visto, estaban en fiestas por aquel momento y quedan con un marinero experto en la navegación oceánica que cuando sube al barco exclama algo así como: ¡ay! Me olvidé del sextante. Me olvidé del sextante y por lo cual tengo que volver a tierra. Alguien le dice algo así como: bueno, yo te acompaño, y él se niega rotundamente, dice que no, que puede ir mejor solo, que conoce el camino, que va más rápido, que no tarda nada. Y claro, ya se podrán imaginar que en aquella patera del año 1950, ya que digo patera porque bueno, la analogía se ve claramente, ¿no? En cuanto a las dimensiones del barco, en cuanto a la gente hacinada. Claro, aquella patera no era el mejor sitio por mucho que les pagaran aquellos inmigrantes clandestinos a este personaje desconocido, y no vuelve. Y entonces alguien dentro del barco dice que sabe pilotarlo, que puede hacerse cargo de él, y este personaje se llamaba Martín Pérez, era un estudiante de náutica procedente del puerto de la Cruz, y realmente no tenía gran formación, no tenía nada de experiencia, y la gente empieza a debatir si ir o no ir. Imagínense la situación, están haciendo algo ilegal, si los pillan pues pueden acabar en la cárcel o en un sitio peor, y además un miedo sobrecogedor en ellos. Pero por otro lado, volver atrás tampoco es una opción. Por aquellos años funcionaba en Canarias una cosa que se llamaba la Bolsa Negra. Era una especie de mafia, una mafia que prestaba dinero a toda aquella persona que quisiera salir a cambio de que se les fiara, se dejara en fianza propiedades que a veces ni los tripulantes tenían. Me refiero a herencias, a pequeños terrenos en el monte, a una casa de tu padre, a una casa, a un cuartucho de tu tío, o lo que fuera, ¿no? Claro, el pago era totalmente abusivo. Creo que, si yo no recuerdo mal, la cifra era como 5.000 pesetas de la época. Y claro, mucha gente al llegar a Venezuela lo pagaba y lo devolvía, pero otra gente no lo pudo pagar y esos terrenos se perdieron. Eso fue un negocio tremendo para estas mafias. Así que en ese debate deciden volver a Valle Gran Rey solo para recargar agua. ¿Recargar agua por qué? Porque se han equivocado y han metido agua dentro de unos bidones de gasoil. El agua apesta y no es potable. Entonces vuelven a Valle Gran Rey, recargan el agua y salen finalmente el 9 de agosto. Bueno, cada tripulante te puede contar su historia personal de cómo se embarcó en el Telemaco. Uno salió nadando de una playa y pilló el barco navegando, el otro llegó casi en las últimas y no lo consigue, el otro le pidió dinero prestado a no sé quién, el otro, por ejemplo, muchos de ellos debían dinero al médico de Valle Gran Rey y el médico les perdona el dinero con la condición de que dieran su palabra de que al volver de Venezuela, da igual los años que estuvieran allá, devolvieran el dinero prestado. Y eso sí ocurrió. Personas volvieron 30 o 35 años después a la casa del médico y devolvieron el dinero. Sale el Telemaco finalmente el 9 de agosto. Y al principio van todos muy contentos. Habían varias personas que tocaban la guitarra dentro del barco y algunas de las canciones que se pudieron escuchar en aquellos primeros días de viaje fueron Alguna Isa, Algunas Folías y La Cucaracha. Esto no me lo invento, esto lo decían los tripulantes y los pasajeros en sus
en sus entrevistas. Pero a los pocos días, aquella zona tan estrecha, el mareo y un factor fundamental que fue que tuvieron que racionar la comida. ¿Cómo la racionaron? Pues se dieron cuenta de que tenían que racionarla imperiosamente, ya que no sabían cuánto iban a durar el viaje y que eran demasiados y que no había espacio físico para meter tanta comida para tanta gente. Entonces llegaron a comer solo una vez al día. Bueno, primero, disculpen, primero quitaron una comida, dejaron solo 2 comidas y luego, y además, solo se podía beber un vaso de agua al día. Así desde casi el principio, desde el 4º o 5º día esto ocurre así. Y el viaje duró alrededor de un mes y pico. Entonces ya cuando llevaban una semana y pico se podrán imaginar las malas caras y el mal ambiente que había dentro de ese barco. Además cometen un error terrorífico a nivel de navegación. Ellos no son marineros expertos ni mucho menos. La mayoría son agricultores, gente de campo, cabreros, gente pobre, al fin y al cabo. Y por ende cometen errores de novato. La primera es que si quieres ir a Venezuela, no vayas en un barco en pleno agosto, ya que es época de ciclones y tormentas. Ese es el primer error. El segundo error, vas en un motovelero. Entonces vas a tener que hacer uso del viento. Y si quieres hacer uso del viento, lo mejor es, según me han contado y según contaba el propio Ángel Suárez, que fue marinero durante muchos años, lo mejor es viajar hacia las costas del Senegal o hacia el archipiélago de Cabo Verde y desde allí, con una corriente mejor, con unos vientos más favorables, salir. Pero salen directamente desde La Gomera. Y esto, claro, es un error garrafal que no llegan a ver en un principio, pero pasados ya 3 o 4 semanas, pues les aparece una tormenta. Una tormenta que, según me han contado, duró alrededor de 2 o 3 días. Yo sé porque yo he tenido relación con el mar, ya que he practicado deportes acuáticos durante mucho tiempo, que cuando ves una ola dentro del mar, la exageras. Pero es que contaban que las olas sobrepasaban los 20 metros de altura. Que los vientos huracanados podrían ser fácilmente de más de 100 kilómetros por hora en esa tormenta. Y no debía ser del todo mentira, ya que en las islas del Caribe, si se buscara recortes de prensa de la época, se hace mención a una enorme tormenta que hizo tapiar las casas de islas como Guadalupe, Cuba, la Martinica, Barbados, etc. Así que la tormenta fue terrible hasta tal punto que muchos pensaron que el barco se iba a hundir. Y algunos, fruto ya del desgaste del viaje, empezaron a perder la cabeza. Y según me contaba uno de los sobrinos de los tripulantes hace poco menos de un año, su tío decía que algunos comentaban eso de Telemaco, Telemaco, defiéndete, defiéndete Telemaco, defiéndete. Algunos empezaron a vomitar. Algunos empezaron a... Voy a tener que ser escatológico, pero quiero que entiendan la terrible situación del momento. Algunos empezaron a hacer sus necesidades dentro de aquel recinto. Todos estaban dentro de la bodega del barco, ya que estar afuera era peligroso. ¿Por qué? Porque la obra muerta, que es todo aquello que sobresale por encima de la cubierta del barco, la tuvieron que romper a base de martillazos, ya que aquel barco no era como los barcos modernos donde tú te agarras a una barandilla y el agua sobresale por debajo de la barandilla. Allí no habían huecos donde el agua se saliera y el agua se emposaba en lo alto del barco y se volvía más inestable. Entonces tuvieron que romper la obra muerta, meter a toda la tripulación en la bodega, algunos se negaron y el patrón del barco tuvo que bajar a algunos a base de palos y de golpes, los obligó. El gato,
que iba dentro que era uno de los tripulantes del Telemaco, se cae por la borda y al timonel lo tienen que amarrar al timón para que no se lo lleve aquellas olas gigantes. Así durante varios días, y cuando escampa, cuando se va la tormenta, la comida está llena de gorgojos y de gusanos, y el agua se ha mezclado con el agua salada. Y ahí rescatan lo que queda de aquellas pocas papas con gusanos y poco más, y aquel gofio que estaba lleno de gorgojos, y hacen un pequeño potaje. Se comen alguna cosa mohosa de por medio, algún gusano, y se acaba la comida y empiezan a pasar hambre. Y pasa un día, y pasa 2, y pasa 3, y pasa 4, y algunos llegaron, según me contó uno de los pasajeros que yo entrevisté junto a Rafael Blanco, llegaron a beber platos de agua salada. Ante esta situación tan crítica, donde no tenían comida ni agua y donde no sabían dónde se encontraban, ya que la tormenta los había dejado totalmente desorientados, la situación era sumamente, peligrosa para sus vidas. Y en eso, de repente, aparece un petrolero gigantesco. La empresa del petrolero era la empresa española CAMSA, y el petrolero se llamaba El Campante. El Campante aparece en el horizonte y el primero que se dio cuenta de que venía un barco empieza a saltar y a gritar, y por lo cual todos sus compañeros. Este barco casi los atropella, vamos a decir así, porque les cuesta ver al Telemaco, que era más pequeño en dimensiones que este barco, pero hace un viraje a última hora y finalmente se coloca a su costado. Y cuando se coloca a su costado hay una conversación entre aquellos tripulantes que estaban hecho un asco por las condiciones ya horribles que habían vivido en el viaje, de esos tripulantes con los tripulantes del Campante. Primero lo que les dicen por megafonía es que no se acerquen. No sé si es que pensaban que tenía algún tipo de enfermedad infecciosa los pasajeros del Telemaco, pero el mensaje era no se acerquen, no se acerquen. Lo segundo, les dan la ubicación, les dicen están en el mar de las Antillas, tienen en una dirección la isla de Barbados y en otra dirección la isla de Martinica. Y lo tercero que hacen es tirarle varios barriles de comida y un poco de agua al mar. Lo cuarto que hacen es largarse, irse, dejarlos ahí. Realmente fue un acto criminal lo que hicieron los de este barco, que ignoro quién era el capitán, pero realmente lo que hacen es eso, los dejan tirados allí y claro, les tiran comida al mar, no se las tiran por la borda, y ya se podrán imaginar qué tipo de animales hay en las aguas cálidas del mar de las Antillas. O por lo menos qué tipo de animales te puedes imaginar que hay en las aguas cálidas del mar de las Antillas. Y ahí, claro, hubieron varias personas que arriesgaron la vida tirándose al mar, agarrando la comida, la suben, hacen un caldero, se beben el agua, se comen la comida y en una cena se acaba. Les recuerdo que eran 171 personas. El gato ya falleció y el perro estaría bastante raquítico. Así que cuando comen, hay una discusión a bordo. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro rumbo a seguir? ¿Vamos a Barbados? ¿Vamos a Martinica? Unos dicen nos vamos a Barbados, otros dicen nos vamos a Martinica, y ahí empieza la discusión. Alguien
no sé cómo, conocía un poco cómo funcionaban los ingleses en materia de extranjería. Recordemos que Barbados era colonia británica en aquel entonces y Martinica colonia francesa. Por lo visto, o eso era lo que había escuchado uno de los pasajeros del Telemaco, en Barbados y en otras colonias británicas, los ingleses lo que hacían era, si agarraban a alguien que entraba ilegal a su territorio, les hacían trabajar forzosamente y les obligaban a pagarse el billete de extradición. Claro, ante esa información tan tenebrosa que aparece de repente, pues finalmente deciden poner rumbo a Martinica sin saber muy bien qué se van a encontrar. Saben que es colonia francesa y poco más. Así que ponen rumbo y pasa un día, pasan dos, pasa tres, pasan unos 3, 4 días hasta que en uno de estos días donde están muy muertos de hambre y muy maltratados al borde de situaciones ya muy peligrosas para la salud de ellos, alguien ve algo que parece tierra. Ve algo que parece tierra, pero anochece prontamente. Y aunque tienen casi seguridad de que aquello es tierra, bueno, hay dudas al respecto. Algunos deciden poner rumbo a la tierra, a esa isla que se ve en el horizonte, pero uno de los que se opone es Cristóbal Suárez. Él alega que es una locura intentar entrar en aquella zona terrestre a oscuras sin conocer ni siquiera la isla, porque podrían encallar y podría haber una catástrofe. Y ahí sí que sus vidas correrían peligro. Así que les pide a sus compañeros que esperen al amanecer y al amanecer pues ya verían cómo harían para entrar en aquella isla desconocida que ellos suponían que era Martinica. Les recuerdo que fueron a Martinica porque es que no podían llegar ya a Venezuela y estaban tan fatal por todo esto que les estaba ocurriendo que necesitaban llegar a alguna zona terrestre. Y cuando amanece, efectivamente, estaban frente a las costas de Martinica. Estaban frente a las costas de Martinica y de repente ven a dos pescadores que están frente a la costa en una especie de canoas, piraguas, y que además estos dos pescadores son negros. Son negros. Y claro, según contaba Ángel Suárez, el hijo de Cristóbal, y que además lo traía por toda la información que había recopilado y porque su padre también se lo contó al respecto, los tripulantes los pasajeros y tripulantes del Telemaco empezaron a mirarse entre ellos porque aquellos pescadores se acercaban de manera supuestamente peligrosa a la embarcación y empezaron a preguntarse si aquellos negros se los iban a comer. Muy interesante todo esto porque la propaganda del régimen en aquel momento era que todo aquel negro o indio no cristianizado era caníbal. Y claro, ante esas informaciones y ante también la falta de cultura, información que tenía la gente pobre de las zonas de las cuales ellos venían en La Gomera, pues el primer prejuicio fue ese. Así que se acercan, los medio aceptan porque no les queda de otra y hay una conversación ahí, unos hablan en creol francés, los gomeros hablan en español, uno de ellos coge el timón, se pone con el timonel y pone rumbo a Fort-de-France, que es la capital. Y otro agarra a varios de los pasajeros del Telemaco, se lo lleva en una de las piraguas, va a tierra y atraviesa la isla y avisa a la capital por tierra porque era mucho más rápido atravesar la isla. Se pegan un día bordeando la isla y cuando entran
en en el puerto de Fort-de-France, me gustaría que vieran a Ángel comentando esto. Bueno, perdonen por el pitido. Bueno, tienen esta sensación, tienen esta sensación. Les dejo a Ángel Suárez. No lo oímos, no, no sé si tú lo oyes bien, pero no lo oímos. No se oye. No. Qué pena, pues nada, les comento lo que decía básicamente Ángel, que bueno, entran en la capital y ven a un montón de negros, negros y mulatos, y a negras con niños en la espalda, con los pechos al descubierto y con calderos en la cabeza. Y alguien dice, carajo, es que nos van a comer. Y claro, cuando saltan a tierra, empiezan a ocurrir una serie de anécdotas que son fascinantes todas ellas. Uno se quita los pantalones porque se quiere cambiar y los pantalones se quedan de pie de toda la mierda y el salitre acumulado. Otro se tira debajo de una fuente y empieza a beber agua y pasa un minuto, pasa dos, pasa tres y alguien lo agarra por los hombros y le dice, hombre, que te vas a ahogar, que te vas a morir, eso no es bueno. Y el otro dice, me da igual, aquí me puedo morir tranquilo. Varios hombres se quedan fascinados ante el choque cognitivo que supone que una negra sola, sin ningún elemento masculino, ningún tío, ningún padre, ningún hijo, ningún marido, acoja a entre 10 o 15 gomeros en su casa, una negra que no tenía casi ni cama para ella y empieza a sacar cosas y los aloja lo mejor posible. Lo que llevaban en los calderos era comida. Era guanábana, era caimito, eran papayas, eran plátanos, eran galletas, eran panes. Traían agua y traían una humana hospitalidad. La anécdota más poderosa o la que a mí me llegó más al corazón cuando la escuché fue la que le ocurre precisamente a Cristóbal Suárez. Cristóbal Suárez es el padre de Ángel, que es la persona que aparece en el vídeo. Cristóbal va caminando por una de las calles de Martinica a los días, después de recuperarse del viaje, y ve a un mendigo ciego pidiendo limosna en la calle. El mendigo está allí pidiendo limosna, es un mendigo ciego, pobre y negro. Y insisto en esto porque es muy interesante para lo que se ha querido transmitir en las aulas, ¿vale? Este mendigo ciego, negro y pobre que está pidiendo limosna, yo supongo que escucharía a dos personas hablando en un idioma que no era el de él y supondría que eran esos extranjeros que habían entrado en su tierra pidiendo ayuda. ¿Y qué hace el mendigo? Según Cristóbal Suárez, el mendigo se levanta, tantea al aire y cuando puede agarra la mano de Cristóbal, se saca unos billetes que ha conseguido de pedir limosna durante todo el día, se los pone en la mano, obligando casi a Cristóbal, que era un hombre bastante fuerte, pero el mendigo debía ser también fuerte porque lo consigue forzar, le pone los billetes en la mano y el mendigo se va. Claro, ante esto, Cristóbal Suárez un poco se queda fascinado por lo que acaba de ocurrir, imagínense. Y cuando se recompone de aquello que le acaba de ocurrir, una persona que no tiene ni para él mismo porque está pidiendo limosna, se va a un bar que hay por allí y el dueño del bar era un exiliado republicano, un malagueño, que cuando Cristóbal Suárez le pide cigarros, le dice claramente, paisano, con esto no te da ni para media cajetilla de cigarros. ¿Por qué? Porque la moneda estaba tan devaluada que para comprar cualquier cosa allí se tenía que coger una torre de billetes prácticamente. Entonces, lo que ocurre es que el malagueño, el dueño de aquel bar venta
le regala los cigarros y le ofrece aguardiente y le advierte de que no beba mucho porque se puede emborrachar. Lo curioso del asunto es que esos billetes Cristóbal Suárez los guarda durante toda su vida. Hasta tal punto que hoy en día Ángel todavía los tiene en La Gomera. Y Ángel precisamente cuenta que los tiene porque se los robó a su padre poco antes de morir, ya que su padre entendía que aquellos billetes eran una de las cosas más valiosas que tenía en su haber. La copia de los billetes son estas. Les comentaba lo de negro, pobre y ciego en relación al mendigo, porque la isla era propiedad del Estado francés y las autoridades francesas que estaban allí, según las propias palabras de los tripulantes del Telemaco, no les dieron ni los buenos días. Los únicos que los ayudan son la gente pobre de aquel lugar. Hasta tal punto que los ayudan en todo lo que les acabo de decir, pero también les ayudan a organizar un concierto benéfico. La gente que iba en el Telemaco, algunos sabían tocar algunos instrumentos y tocan música en una especie de concierto benéfico, y otros organizan un combate de boxeo también con la ayuda de la gente de allá. Entonces recaudan dinero, compran avituallamiento, están 6 días en la isla de Martinica y cuando pasan estos 6 días salen rumbo finalmente a Venezuela. Se cuenta que cuando salen de la isla, algunos de los martiniqueños los despiden llorando. Estos son cuestiones que nos han dicho los propios tripulantes que iban en el barco. Yo ya lo comenté en el vídeo en el cual me entrevista José Antonio. Bueno, ahí se me ha ido el santo al cielo, pero lo que quería decir es que... Bueno, no sé, se me fue el santo al cielo, da igual. Sigo con la explicación y lo que quería decir básicamente es que la hospitalidad es enorme y salen finalmente de allí, bueno, asombrados por lo que acaba de ocurrir. Estaban muertos en vida prácticamente y unas gentes pobres, desconocidas, que no tienen ningún vínculo de ningún tipo, los ayudan. Claro, yo concretamente y la Asociación Puente Humano nos detenemos en este suceso, más que en otros, porque la historia del Telemaco es muy conocida, al menos en una parte de la población gomera y en otras personas que somos de aquí, de Canarias, pero no es tan conocido este suceso de Martinica y no es tan conocido sobre todo que quien los ayuda realmente son los martiniqueños. Entonces, por aquí hay un mensaje súper interesante para trabajar ciertas cuestiones a nivel de racismo en las aulas. Ellos siguen su viaje a Venezuela y cuando pasan 4 o 5 días aparecen en el puerto de La Guaira. Entran como inmigrantes clandestinos, también en Venezuela, ya que varios saltan por la borda antes de entrar en el puerto y entran ilegalmente. Entre 10 o 15 son acusados de ser los responsables de este acto ilegal, los meten en una cárcel de presos comunes y los envían nuevamente para Canarias, con todo lo que ello implica. Alguno de ellos fue uno de los héroes que se tiró en el mar de las Antillas a buscar la comida, en un mar supuestamente infectado de tiburones. Concretamente, uno de estos que fue para allá, su hija me comentó que quedó muy traumatizado por lo que supuso hacer tal grande esfuerzo para que luego lo devolvieran. El resto es enviado a la isla de La Orchila, que es una isla que está a las afueras de Caracas y que era usada en aquel momento por el gobierno venezolano para meter el ganado vacuno que venía infectado del Brasil por posibles enfermedades que les pudieran entrar a las vacas en aquel momento. O sea, les hicieron una cuarentena, estuvieron 40 días allí como cualquier vaca que metían ellos
Y en aquel sitio donde se aburría muchísimo, uno de los personajes, uno de los tripulantes que iba en el barco, el poeta Manuel Navarro Rolo, escribe 50 décimas. Claro, aquí me tengo que detener porque la décima es una manifestación cultural muy típica en América Latina. Yo sé que se usa en varias manifestaciones folclóricas, como el soporte letrístico de manifestaciones folclóricas como la payada en el Uruguay o en Argentina, o el repentismo cubano en Cuba, o el son jarocho en México. Pero en Canarias, que somos siempre una especie de puente tricontinental, tenemos una influencia muy poderosa de América Latina y eso aquí también se ha conservado de manera muy popular en varias islas, sobre todo en La Gomera, en La Palma, con los emigrantes que venían de Cuba, y en algunas zonas también de manera mucho más residual en Gran Canaria y en Tenerife. Entonces era una cuestión popular y por lo cual Manuel Navarro Rolo puede ser considerado un poeta popular que tengo aquí una copia de un facsímil que se imprime en la época, ¿vale? Aquí no sé si lo pueden ver. Aquí está, ¿vale? Porque ellos nada más llegar a Venezuela, a los pocos meses imprimen esta obra poética que por unanimidad es aprobada, vamos a decir, por todos, ya que explica la historia del viaje desde el principio hasta el final, en décimas. Una de las décimas en relación a lo que ocurre en la isla de Martinica dice lo siguiente: los blancos, por más valor, muy poco se distinguieron. Más espléndidos lo fueron los señores de color. Demostraron con amor, más nobleza y dignidad, la gratitud y lealtad, lo que nunca olvidaremos, a quien todos les debemos humana hospitalidad. Con este mensaje que subyace de la décima 42, escrita por Manuel Navarro Rolo, entonces ahí nos empezamos a meditar cómo llevar esto a las aulas y cómo usarlo. Primero, para esclarecer cuestiones que no son observadas por la historia más oficial. Y segundo, para ver que nuestros abuelos también fueron emigrantes o pudieron serlo. Y así se crea un proyecto que se llama El viaje del Telemaco. Yo acabo escribiendo una obra de teatro sobre la historia del barco. Y escribo y redacto y hago creo una serie de herramientas pedagógicas para ser trabajada en las aulas. Creo una canción escrita en décima que está incompleta y que hago que los alumnos la reescriban, la creen conmigo, creen una décima, la última décima que faltaba de la canción, con una temática de migración. Al final lo que se consiguió fue que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por medio de Limas, que es una parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que es la isla de Tenerife, apoyara un proyecto que fue financiado entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado, para trabajar esto en 4 centros del Ayuntamiento de Santa Cruz. Nos hubiera gustado hacerlo en otras zonas de Canarias, pero claro, el Ayuntamiento de Santa Cruz estaba trabajando en su jurisprudencia, ¿no? Entonces, al final se trabajó en 4 centros, el Andrés Bello, el Anaga, el alcalde Bernabé, y Andrés Bello, alcalde Bernabé, Anaga, y el otro, no se me vaya el santo en cielo ahora, bueno, lo diré después, ¿vale? Lo que se buscaba era primero que un grupo estuviera 10 sesiones trabajando esto, ya que ellos iban a representar, ser los
los personajes de la obra, ya que la idea primogénea fue que alumnos de secundaria se metieran en el papel de los tripulantes del Telemaco. Entonces, uno de los grupos se pegaba 10 sesiones ensayando la obra conmigo y luego representándola. Y luego, con cada grupo, se ejecutaba 2 sesiones. Una, se explicaba a los adolescentes la historia, como se la estoy explicando a ustedes a ustedes se la estoy explicando de manera mucho más resumida, ya que no me da tiempo a decir todo. Y además se les Estamos ponía... fuera de tiempo, Borja, de Ay, todas vale, maneras. vale, disculpa. Date tú un poquito de prisa y no te preocupes, no pasa Vale, nada. disculpa. Nada, que al final eran 2 sesiones, una donde se explicaba la historia y otra donde se creaba esa décima entre todos. Entonces los alumnos llegaban finalmente a los alumnos que habían trabajado estas 2 sesiones, iban a ver la obra de teatro de sus compañeros plenamente sensibilizados y la verdad que estaban muy sensibilizados, ya que además se les invitaba a que investigaran en sus familias con un cuestionario quién había migrado, quién era migrante. Y habían historias fascinantes que aparecían. Al final, los alumnos se daban cuenta que más de la mitad de la clase, como mínimo, así me pasó en todas las clases en las cuales trabajé, tenían algún familiar o conocían a alguien que había sido emigrante, como los tripulantes y pasajeros del Telemaco. Bueno, con esto acabo. Espero no haberme enredado mucho y que haya sido clara mi explicación. Siento haberte dado prisa, pero para ir en tiempo. Ha sido fantástica, creo que, bueno, es lo que te está poniendo todo el mundo ahí, no sé si lo puedes ir leyendo a la vez. Deja de Eh, compartir si quieres para que puedas verlo vale, por espera, a ver. ahí. Estar presentando, deja de presentar. Vale. Exacto. Bueno, muy bien. En realidad son pocas las cosas que te preguntan, digamos, ¿no? Eh, quizás, pues, dice Pablo Sosa que el verseador y profesor de la Universidad de Las Palmas, Geray Rodríguez, dice que no se conoce a ciencia cierta la procedencia del punto cubano y que es muy probable que se haya desarrollado precisamente en alguno de los viajes en barco de ida o vuelta entre Canarias y América, porque también se denomina punto canario, ¿no? Sí, claro, y hay cosas que no soy experto en eso, pero sí es verdad, coincido con lo que dice este hombre. Ah, Geray Rodríguez en una conferencia en la cual yo estuve nos explicó eso, sí, sí, que no está vale. muy claro. Octavio Rodríguez dice que está totalmente de acuerdo en que la historia del Telemaco habría que recordarla anualmente en todos los centros educativos y sociales de Canarias para evitar el sentimiento de xenofobia que está aflorando en Canarias y en toda España en los últimos años con la llegada de inmigrantes, olvidando que esta ha sido siempre una tierra de migrantes, en gran parte también ilegal o clandestina. En general la gente te habla de lo emotivo que ha sido tu charla y que ha sido muy interesante y que estremecedora y muy dura y muy terrible la historia que has contado. No sé si, a ver, nada, en general es eso, lo que te, lo que te dicen. De Vale, todas formas te lo envío. Y perfecto. nada, Miguel Ángel dice que historias de ida y vuelta, tanto geográficamente como históricamente, y que enhorabuena. A ver, qué excelente relato, muy interesante para trabajar con los temas de racismo, xenofobia, inmigración, refugiados. Si les, eh, si les interesa, José Antonio, yo tengo sí, aquí el listado de, de todas las personas que fueron en el Telemaco. Lo digo sí, por la rama, y es una fotografía del libro de Ángel que está descatalogada y que esperemos se pueda publicar ahora nuevamente, pero vale, están todas las personas que fueron en el barco. Hay apellidos como pues, Chimea, Abreu, Bello, Bernal, Damas, Plasencia, vale. Pipián, Correa, Ujú. Jerez, Herrera, Armas, Si me Sánchez. lo haces llegar, yo lo envío
sin algo. problema. Ujú. Mira, Rosana dice que le emocionó mucho la historia y que tiene un gran paralelo con el viaje de la Balandra, la Favorable, que salió de Lanzarote en junio de 1825 y llegó Ujú. a Puerto Rico en el verano de 1826, porque pararon en Martinica también, pero estuvieron allí unos meses, porque algunos tuvieron que ir al hospital y demás. O sea Vale. que son historias muy, pues como dicen ellos, paralelas, ¿no? Muy similares unas a otras y tristes, tristes y bueno. Alguien te preguntaba si habían sobrevivido todos. Sí, habían sobrevivido todos. El único que no sobrevivió fue el gato, como ya comenté en la Mm, exposición, y el perro. Esto es una broma que soltaba alguno de los pasajeros del barco. No se subió al barco en Martinica, o sea, se quedó en Martinica. Alguno cuenta que se pudo echar a alguna novia y ah, que muy y allí probablemente, sí. como decía alguno de los pasajeros, y fue más inteligente que el resto, ya que ellos luego reciben actos de, como mínimo, de intransigencia por gente venezolana también. Algunos contaban que les llegaron a escupir en la guagua cuando iban caminando, los llamaban, no sé por qué, portugués de mierda y cosas así, no sé por qué los coincidían, no sé por qué la confusión de llamarlos portugueses, pero como veían, o museo, que ya saben que es un insulto, que se dice mucho en Venezuela, para el que no es de allá, ¿no? Y bueno, que sí, que sufrieron las mismas discriminaciones que puede sufrir un magrebí aquí o un subsahariano. Mm. Bueno, pues en general, ya te digo, en general todos son... dice alguien que si Teresa viajaba sola. Teresa viajaba sola. Yo no te sé decir ahora mismo si había algún primo o algún familiar con ella, pero es muy interesante lo de Teresa, desde una óptica ya de género, porque es una mujer súper valiente que se mete ahí con 170 hombres, Mm, con la mentalidad de la época, con todo lo que supone, ¿no? Pero realmente a ella le montan una especie de camerino dentro de la bodega donde se puede cambiar sola y todos los comentarios que he recibido de Teresa súper positivos por parte de sus compañeros y respecto al trato entre unos y otros, por lo visto a Teresa siempre la trataron muy muy bien, mm, pero ella no se dejó tratar mejor que el resto. O sea, no dejó que esa, entre comillas, discriminación positiva hacia claro. las mujeres estuviera relacionada con ella. Ella decía que era uno más y si ella no, si tú no comías, yo no como, punto. Ujú, Entonces es muy interesante la postura de Teresa, también para ujú. trabajarlo Sí, desde, eh, desde el género, ¿no? exacto. Comento también a Dai algo similar para trazar paralelismos con la actualidad en las aulas, ¿no? Y Mm, Víctor dice que la bolsa negra es algo que desconocían. mm. Así, bueno, nada, no hay nada más, no hay más cosas, salvo, ya te digo, salvo esas historias de vida que era un poco lo que pretendíamos, ¿no? Traer testimonios igual que el de Ana Calero el otro día en el mismo sentido, o sea que nada. Bueno, Borja, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación, José Antonio, gracias Nada, a todos por la escucha atenta. Lo que me interesa a mí y lo que le interesa a Puente Humano es sí, que la historia del Telemaco, y decimos Telemaco porque se olvidaron la tilde, como ya sí, dije en eso la entrevista, se conozca, pero se conozca desde esta óptica, sí. no desde una óptica donde ya lo digo claramente, desde el gobierno de Canarias se habla de gracias al Estado francés por ayudar a los pasajeros y tripulantes del Telemaco. Sí, vale, yo ahí no tengo nada que decir, pero sobre todo gracias, gracias, gracias y nuevamente gracias a las personas pobres, negras y mulatas que recibieron a estas personas. Ese es el verdadero mensaje que es interesante en esta historia desde mi punto de vista. Y por supuesto me estoy posicionando.
pero es lo que hay. Pero bueno, está claro. Está claro cómo es esta historia, ¿no? O sea, que realmente mm, eres la persona que tenía que contarla y creo que te tienes que posicionar como debe ser. No, no hay que mantenerse al margen. Y es lo que decía Octavio. O sea, estamos en un momento en el que desde luego hay que tener muy claro hacia dónde vamos y qué valores tenemos que transmitir para que entendamos que unos y otros somos iguales. El color de la piel no distingue a nadie. Sí, Entonces, creo que bueno, que ese es el mensaje con el que debemos cerrar hoy. Como digo, era tratar de traer historias de vida, traer historias familiares, traer testimonios de lo que también nosotros hemos vivido, ¿no? Y bueno, creo que lo hemos logrado al menos con estos 2 viajes de barco, lo hemos logrado. sí. Bueno, pues gracias y a seguir por estas jornadas de genealogía tan interesantes y feliz 70 aniversario del Telemaco. Bueno, un abrazo grande y dale otro, Rafa. Venga, Vale, serán dados. Un abrazo para todos. bueno. Gracias.